está? Nosotros somos estudiantes de la institución técnica educativa Francisco Lucea. Somos del grado 10º y somos de San Luis de Palenque. En el día de hoy vamos a explicarle la teoría del sistema mundo. Para entender la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, necesitamos comprender algunos acontecimientos históricos como la colonización por parte de las potencias europeas, americanas y parten desde el siglo XVI. También como la revolución industrial en la Gran Bretaña en 1750. En el año 1789 tuvo como primera instancia del sistema mundo la primera revolución social, como la primera era moderna, la cual se llevó en Francia. En 1815 y 1914 surgen nuevas industrias a las transformaciones sociales y económicas, en las cuales se llevan en zonas de Australia, en Norteamérica y Japón, en donde los países se encuentran involucrados y estas regiones conforman el núcleo del sistema económico moderno. ¿Quién fue el autor fundamental de esta teoría? Immanuel Wallerstein nació el 28 de septiembre de 1930 en Nueva York y falleció el 31 de agosto de 2019 en Estados Unidos. Fue sociólogo y científico histórico estadounidense, principal teórico del sistema mundo. Desigualdad jerárquica de distribución basada en la concentración o mayor acumulación de la capital, Creando así la dificultad en el desarrollo de los países pobres y garantizando el desarrollo y fortalecimiento de los países capitalistas a escala mundial. En el sistema mundo enunciado por Wallerstein, el cual se define por la estructura económica, la cual está formada por los estados-nación. Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero industrial Jaime Fonseca desde la empresa MECAT SAS, a la cual le vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces sería así, señor. Buenas tardes. ¿Por qué los préstamos de dinero lo hacemos a bancos mundiales establecidos en esos países desarrollados y someternos a política que establezcan ellos para nosotros recoger los intereses y las cuotas restablecidas? Bueno, partiendo de un principio es conocer que Colombia es un país que está categorizado como tercermundista, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros tenemos son materia prima, ¿sí? Que es el oro, el mineral y muchas otras cosas como hidrocarburos. ¿Por qué le hacemos préstamos a los grandes bancos de otros países, no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, solo tenemos, más no transformamos ni facturamos. Entonces, al no tener una productividad o unos ingresos lo suficientes, que por muchas razones, hacemos préstamos poniendo en deuda o poniendo de base estos minerales, ¿sí? Por lo menos una de las principales que tenemos es el oro. Colombia, pues afortunadamente es un país que tiene mucho mineral en oro. Entonces lo que lo hacemos es pedir prestado con una base o un intercambio, ¿no? sobre este mineral. Entonces, ¿por qué nos regimos bajo esas leyes que nos plantean? Pues como todo banco, ¿sí? Cuando se hace un préstamo, el banco tiene ciertas características, ciertas normas que usted tiene que cumplir, ¿sí? Si usted pide un préstamo, usted tiene que cumplir bajo esas normas. Entonces, si nosotros nos pusimos a pensar, es algo normal que debamos cumplirlas, aunque relativamente no nos guste, pero la necesidad existe. Al tener la necesidad, entonces nos ponemos en sí o sí, tenemos que cumplirlas. Y está dado por una base, un montón de kilos y toneladas que tiene el Banco Nacional de la República, y eso es lo que soporta la deuda. Entonces, así como a uno de particular le toca empeñar la casa, hipotecar la casa, para que a nosotros nos presten plata, la banca mundial, uno dice, nosotros tenemos tanto mineral en oro, o en otros recursos ahorita mineros, hidrocarburos, carbones, y bajo ese parámetro si le puedo o no le puedo prestar. Entonces, ¿por qué? Porque es que el nivel de economía nacional no alcanza a cubrir el movimiento de economía que se tiene en el país. Entonces, por eso dependemos de préstamos de banca nacional. Buenas tardes, nos encontramos en la oficina de Hacienda con la profesional de apoyo Judy Lombana, el cual nos vamos a hacer una serie de preguntas.
¿Por qué cree que los recursos naturales, al ser explotados en nuestro país, tienen que ser llevados a otro país para ser procesado y ser posteriado, volverlo a recibir con políticas establecidas en este país? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Judy Lombana. Entonces, pues con gusto vamos a colaborarles con esta pregunta, ¿sí? Según mi conocimiento, pues lo poco que hemos investigado, las materias primas que se sacan de Colombia para otros países se procesan por el costo, el alto costo de la mano de obra que existe en Colombia, ¿sí? Entonces no es lo mismo procesar, digamos, en las fábricas de Colombia o como le digo, transformar la materia prima en Colombia que hacerlo, digamos, en China o en Bangladesh, que es un país muy pobre, porque allá es muy económico, ¿sí? O sea, las personas les generan, como le digo, los ingresos para ellos son muy mínimos. Entonces, llevar las materias primas a este país, a estos países, genera un costo más bajo para la industria, ¿sí? Entonces, pues por eso tenemos que se hace esa transformación de materias primas en otros países. ¿Qué otra cosa nos quiera? Y pues porque en Colombia no tenemos, no se puede decir que es suficientemente desarrollada la industria, la maquinaria, entonces por eso se buscan otros países. Y posterior a eso tenemos que acogernos a los impuestos o a las políticas de estos países. Entonces los productos van subiendo sus precios al regresar nuevamente a Colombia. ¿Por qué nosotros culturalmente preferimos productos hechos en Norteamérica que en Colombia? En Norteamérica que en Colombia, como lo decía anteriormente, no es que prefiramos, ¿sí? Sino que en Colombia no existe esta tecnología avanzada que existe en otros países que de transformar la materia prima en productos terminados. Un ejemplo, un computador, ¿sí? Pues si nosotros nos pensamos, Colombia no tiene empresa transformadora de computadores, lo hace Japón, China, Australia y otros países que tienen la capacidad y las empresas para poder hacerlo. Entonces no es preferirlo, sino es que no podemos, no tenemos, entonces por eso nos toca traerlo. No es generalizado. Lo que pasa es que la producción mercantil, tecnológica, más que todo tecnológica, y de insumos no lo genera Colombia. Colombia no ha generado manufactura de alta tecnología. Sí, hay diseños, hay proyectos iniciales, pero no tiene el volumen para cubrir la demanda. ¿Ya? De, digamos, computadores, de celulares, no hay el volumen. Entonces, ¿qué se necesita? Exportar o importar. Según los convenios y los tratados de libre comercio, han permitido que el comercio se mueva más entre países, ¿sí? Entonces Colombia ocupa el tercer puesto siendo proveedor para Estados Unidos. Estamos exportando flores, café, ¿qué más lo que es? Bueno, muchas materias primas para elaborar productos, ¿sí? Entonces Colombia ha estado en competitividad constantemente, logrando así calidad de productos. Entonces pienso que tenemos un amplio conocimiento en ese tema y Colombia siempre lucha en querer posicionarse en esos lugares, ¿sí? Entonces la calidad del producto es algo que yo creo que todos los colombianos como que lo tenemos en el pensamiento, debido a eso, al constante como lazo de relaciones que se tiene con este país, ¿sí? Entonces, esto permite que nosotros pensemos en la calidad del producto. Entonces, es muy diferente, digamos, comprar los productos que se realizan o se hacen en China, digamos, por así decirlo, a comprar los productos de Norteamérica, ¿sí? Porque pues todos sabemos que son productos totalmente diferentes en algunos casos. Entonces
creo que es la calidad, la calidad. ¿Por qué cree que el sistema mundo se ha mantenido actualmente en la sociedad? Por el consumismo. Si las naciones fueran más conscientes de lo que realmente necesitan, no sería necesario endeudarse. Pero al ser humano le gusta endeudarse porque le gusta consumir en ropa, en tecnología, en automóviles, y son cosas que Colombia no manufactura. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en el sistema mundo, ¿sí? Vemos que hay una historia, ¿no? Una historia que conlleva a que pues, estamos divididos en países y algunos países han tenido un desarrollo más grande que otros, ¿no? Por eso se categoriza como primer mundo y tercer mundo, ¿no? Países más desarrollados, países subdesarrollados. Entonces, ¿por qué se ha mantenido? Por esa misma razón. Porque hasta que estos países subdesarrollados no se desarrollen, no crezcan, no evolucionen, seguiremos bajo las mismas normas de los grandes países, de los que siempre han dirigido y seguirán dirigiendo hasta que todo cambie. ¿Cuáles son algunos efectos de la globalización frente a las empresas multinacionales? Algunos efectos de la globalización. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, la globalización y los efectos, ¿no? Podemos comenzar con, bueno, que no sé si metemos en el corte económico. ¿Sí? Bueno, entonces podemos comenzar con, primero, pues, se supone que la globalización es un solo en una sola, es decir, algo que se vea en todo el mundo. ¿Sí? Si nosotros ponemos la parte económica, por ejemplo, el dólar. ¿Sí? Sabemos que el dólar es la moneda que se utiliza aquí, en China y en cualquier país. ¿Por qué? Porque es una moneda tan conocida debido a que es quien la maneja es un país de primer mundo. ¿Sí? Que entonces, si nosotros nos podemos pensar, sería como la consecuencia de dejar que esto suceda, ¿sí? Es decir, de no poder cambiar ese hecho y seguiremos así, ¿sí? No es malo, no es bueno, depende del país. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, Colombia ahorita actualmente, si lo vemos a partir del dólar, el dólar es muy caro a comparación de lo que es, ¿sí? Pero entonces ya depende del mundo cómo lo maneje y cómo lleve a una diferencia. ¿Cree que el capitalismo del sistema mundo ha globalizado los movimientos antisistémicos? Ahorita hay una guerra entre esos dos sistemas, entre el capitalista y entre el comunista. ¿Qué es lo que hace el comunista? Que el comunista sí restringe los gastos nacionales. El capitalista, ¿qué le gusta? Que vengan internacionales a invertir en su país. Pero es que ahí está la necesidad de un país. Un país necesita músculo económico. Y si vienen inversionistas, no son inversionistas nacionales, son inversionistas internacionales. ¿Qué ha conducido a una mayor globalización? Buenas tardes. Respecto al tema de la globalización, en Colombia ha sido, y en todos los países, un tema muy importante. ¿Cuál es su origen? Las necesidades diferentes de bienes y servicios que tienen los países. Entonces, eso ha llevado a la globalización o al intercambio de productos. Si ustedes miran, la economía nace de la necesidad, ¿sí? Entonces, nuestro país, por ejemplo, como Colombia, es rico en algunas cosas, pero es pobre en otras cosas. Entonces, nosotros necesitamos de comercializar con los otros países cosas que no tenemos aquí. De ahí es el origen de la globalización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que en sí a veces afecta negativamente a los países como Colombia, que somos pues subdesarrollados o como lo llamamos, más pobres que otros? Cuando llega una empresa de afuera, ¿sí? Si esa empresa es más competitiva, pues ¿qué pasa con las empresas de aquí? Pueden llegar a ser radicadas o se van a la quiebra. Entonces, la globalización es muy importante en el mundo, pero se tiene que proteger también las normas aquí en los países donde se, porque si no lo que conlleva es que a las empresas de toda una vida, y ustedes se han dado cuenta, hay empresas que están quebrando. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno no los protege, y como nosotros somos en algunos casos menos deficientes que en otros, por ejemplo, si vamos a competir con un Estados Unidos que tiene una industrialización, máquinas y todo diferente, pues eso es lo que a veces
tristemente nos afecta negativo. Pero si ustedes miran, hay otro punto positivo, que la globalización lo que hace también es que nosotros, por ejemplo, a Arabia Saudita, a países, le vendamos nuestro café, le vendamos nuestros productos ricos. Ahorita en Suiza, en Rusia, que les vendamos carne, ayudaba a que todo suba, ¿sí? Y mejore la calidad de vida. Pero a la vez, si no se cuida, entonces por eso podemos también afectar pues nuestra economía interna. Eso es más todo lo que tiene que ver con la parte de globalización. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, espero que, según con las entrevistas anteriores que le hicimos a la comunidad de San Luis de Palenque, les haya quedado un poco más claro qué es el sistema mundo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. No, quedó muda. Hambre. No, así no era. Otro lado. ¿Cómo va a quedar la cámara? Tiene que ser así.